cuando David, después de haber pecado de adulterio con Betsabé, la esposa de Urías Heteo, se enteró de los efectos, o más que enterarse, experimentó los efectos tan destructivos del pecado de adulterio. Pecado de adulterio que introdujo un hijo o un embarazo no deseado, el cual murió también. Pecado de adulterio que llevó a David a cometer otro pecado, el pecado del engaño y el pecado de homicidio, lo que se conoce como el autor intelectual de ese homicidio. Luego el mismo pecado de adulterio desencadenó otra serie de pecados que fueron todas aquellas cosas que vinieron una tras otra. La Biblia dice que un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Es decir, cuando una persona comete un pecado y no va al arrepentimiento genuino delante del Señor, para encubrir ese pecado, tiene que empezar a crear otra serie de pecados. Cuando una persona comete un pecado y no acude al arrepentimiento verdadero delante del Señor, ese pecado lo lleva a caer en otra serie de pecados. Por ejemplo, la fornicación es un pecado, pero luego para encubrir ese pecado tiene que usar la mentira. No hice nada, no estuve allí, la mentira. Luego de la fornicación viene el embarazo, la negación de ese embarazo, otro pecado. Luego viene el aborto, porque no quiere que descubran un embarazo no deseado o de infidelidad, o un embarazo por causa de la fornicación. Entonces viene el aborto y hay que matar a esa criatura como dé lugar. Entonces un pecado lleva a otro pecado, una cascada a otra cascada, un abismo a otro abismo. Los pecados pueden traer efectos destructivos dependiendo en la forma en la que una persona sea capaz de pecar. Aquí este pecado de David también se llama un pecado con malicia, con maldad, lo que en derecho sería entonces obrar con algo premeditado. Por eso David habla de la maldad. En este salmo, David entra en un estado de aceptación, se allana a los cargos, es decir, reconoce su pecado y entiende que el pecado ha desencadenado el enojo de Dios y el castigo y la disciplina del Señor, y ha tenido ausencia de la presencia del Espíritu Santo. Dios le ha quitado el gozo. Ahí hay versículos que vamos a considerar. Y entonces, en este orden de ese pecado, también viene un aspecto que comprometió toda la generación, los hijos y los nietos del rey David. Decía anoche que un pecado de adulterio, los pecados sexuales, los pecados morales, pueden traer grandes consecuencias y efectos muy destructivos en un matrimonio, en un hogar, en una persona y en toda una familia. Los pecados sexuales son aborrecidos por Dios, y son aborrecidos cualquiera que sean: la fornicación, el adulterio, la pornografía, la masturbación, la prostitución, el homosexualismo, el bestialismo, cualquier pecado sexual, cualquiera práctica sexual es aborrecida por Dios, y es aborrecida porque los pecados sexuales son de una manera agresiva y violenta de interrumpir los propósitos y la voluntad del Señor, y porque en la sexualidad hay intimidad y hay toda una serie de cosas que están diseñadas únicas y exclusivamente para el matrimonio. Entonces, cuando una persona deliberadamente peca sexualmente, está diciendo: no me interesa el matrimonio que Dios estableció, no me interesa la moral de Dios, no me interesa el cuidado, lo pulcro, lo decente del cuerpo de un hombre, de una mujer. Cuando una persona se desvía sexualmente, está echando tras sus espaldas los mandamientos de Dios que tienen que ver con la dignidad,
con la sexualidad, con la intimidad, con los valores tan decentes y tan puros de Dios implantados para toda la raza humana. Por eso Dios detesta los pecados sexuales, cualquiera que sean, de cualquier tipo. Quien peca sexualmente, moralmente, tiene que entender que esos pecados lo arrastran a una vida miserable, a una vida dependiente, lo atan, lo vuelven dependiente, se vuelve un adicto, un enfermo, una persona que no puede liberarse de esa conducta a menos que el Señor venga sobre su vida y rompa toda atadura y toda obra perversa de Satanás y de los demonios. Por eso es que Cristo dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y dice en Juan capítulo 8: y conoceréis la verdad, y la verdad, dice Cristo, os hará libres. Alabanzas al nombre del Señor. Amén. David experimentó lo grotesco, lo duro de la inmoralidad sexual, porque él tenía a su esposa y cometió un pecado sexual con la esposa de uno de sus soldados. Dicho de paso, era uno de sus guardaespaldas. Era un hombre de confianza. Era amigo de David, entre otras cosas. Los historiadores hablan de Urías Eteo como el amigo de David. Era un amigo y él traicionó a su amigo durmiendo con su esposa. Y como era el rey, nadie podía negarle aquella petición. David mandó a traer a aquella mujer a su casa, durmió con ella, hubo un embarazo, y de ese embarazo, al nacer el niño, Dios mismo lo cortó, lo mató. Y como hubo un embarazo, entonces había que encubrir ese embarazo. No podía ser inculcado o comprometido el esposo de ella, porque él estaba en la guerra. Y explicaba anoche, la guerra duraba meses y años. No eran guerras de 3 o 4 días, eran guerras de meses y años. Así que quien se iba a la guerra probablemente nunca regresara, o si regresaba, regresaba meses después. Así que ella y David tenían que encubrir esto, o mató David intelectualmente al esposo de esta mujer. Cuando esto sucede, Dios envía a Natán, el profeta Natán, y le advierte a David, o más bien lo exhorta con una parábola, y le dice: tú eres aquel hombre que, teniendo muchas ovejas en tu rebaño y siendo un hombre rico, tú fuiste y tomaste la única oveja del hombre pobre, de aquel campesino pobre, y hiciste un guisado, una fiesta con tus invitados. Entonces, cuando el profeta Natán le habla en parábolas a David, David dice: ese hombre que hizo eso, que mató y tomó la única ovejita que tenía aquel campesino, teniendo él muchas más ovejas, pero fue y tomó su única ovejita y la sacrificó para atender a sus amigos. David dice: ese hombre debe morir. El que hizo eso debe morir. Así que Natán se queda mirándolo y le dice: ese hombre eres tú. Eres tú ese hombre, quien debe morir, porque tú tenías. Y luego el profeta dice: así dice Jehová, te di mi reino, traspasé el reino de Saúl y te lo di a ti. Te di la esposa, te di mujeres, te di el poder, te di mi gracia y te di todo. Y por si fuera poco, te hubiese dado más, dice el profeta. Oh Dios, te hubiese dado más, pero tú no tuviste temor y tuviste en poco tomar a la esposa de Urías Eteo. Así que el profeta Natán le dice: ese hombre, si tú eres tan justo, entonces tú debes morir. Alabanzas al Señor, porque tú mismo lo has declarado por tu boca. Quien ha obrado así es una persona digna de muerte. Gloria al nombre del Señor. Natán representa aquellos hombres que están puestos por Dios para señalarle el pecado y enrutar a los seres humanos a un arrepentimiento verdadero y genuino. Dios siempre ha levantado hombres en toda la historia con un mensaje para pregonarle al pecador y al mundo que hay un Dios en los cielos listo para ejecutar justicia sobre el pecado, pero que ese mismo Dios envió a su único hijo, a Jesús, a morir en la cruz para que todo el que crea en él no se condene, sino que tenga vida eterna. ¿Ven? Siempre ha habido hombres, los hubo antes del diluvio. Enoc fue un pregonero de justicia, séptimo desde Adán, dice el escritor Judas. Luego vino Noé como un hombre que proclamó, dice Pedro, que Noé proclamó
pregonero de justicia. Proclamó Noé al mundo sobre un juicio venidero. 120 años duró Noé construyendo el arca, y fueron 120 años diciéndole a los antidiluvianos: Dios hará descender un diluvio sobre el mundo, arrepiéntanse, y esta arca que construyo es el único medio de salvación y escape. Dios levantó a Abraham como el padre de las naciones, Jacob, Isaac, viene José, viene Daniel. En los imperios siempre Dios ha tenido hombres o mujeres en el mundo para proclamar que hay un Dios en los cielos que vela por la moral de la humanidad y que está dispuesto a ejecutar los justos juicios de Él sobre el pecado. Pero antes de su justo juicio ofrece al hombre la oportunidad de un verdadero y genuino arrepentimiento. No importa lo que el hombre haya hecho, el hombre que acuda a Cristo en arrepentimiento, el Señor lo puede perdonar. Y estaba en Saúl, estuvo Samuel. El terco rey Saúl, allí estaba el profeta Samuel. El pecado de David, allí estaba el profeta Natán. Siempre Dios ha tenido hombres y mujeres en toda la historia para decirnos lo que debemos hacer. Hoy Dios tiene muchas formas de decirte a ti en esta mañana que hay cosas que no están bien en tu corazón. Puede ser esta misma predicación en este día. Puede ser la Biblia que tienes, que la lees, y cuando lees tu Biblia te encuentras con algún pasaje que brota como en 3D, en alto relieve, y esa palabra te dice que hay cosas en tu vida que debes apartar de ti, que no son agradables al Señor. Alguien te habla, te ora, un video musical, una canción espiritual cristiana, una película cristiana, un mensaje, la misma voz del Espíritu Santo. Siempre habrá de parte de Dios una voz en algún lugar a la cual usted y yo debemos atender, porque esa voz está diciéndonos: no ese es el camino, no es por ahí donde debes andar, no está bien lo que estás haciendo, vuélvete a tu Creador. Alguien alabe a Cristo, vuélvete al camino de la oración, al camino de la santidad, al camino de la búsqueda. No sigas por allí, porque entonces te irás al abismo, al precipicio. Siempre, hermana y hermano y amigo, habrá una advertencia, un pregonero, un profeta, un predicador, alguien de parte de Dios que nos está indicando que esa no es la forma en la que debemos vivir. Ahí estaba David con un pecado grave, pero ahí estaba la misericordia de Dios a través de Natán, diciéndole: David, tú has pecado, pero Dios es grande en misericordia. Amén. Y en esta mañana, hermano, escucha. En esta mañana Dios quiere decirte que no importa tu pecado, si bien el pecado tiene consecuencias y hay que asumirlas, pero que hay una puerta que se abre en este día para que tú corras a la gracia del Señor, para que tú corras a sus brazos de misericordia, porque quiero decirle que no hay algo más tormentoso en esta vida que cargar con el peso de la conciencia del pecado. No hay nada más estorboso en el hombre que cargar con el miedo de saber que se puede morir una noche y que su alma se pierde porque está en pecado. No hay algo más terrible que pensar en que Cristo pudiera venir en esta hora y usted no está preparado para irse con el Señor Jesucristo. ¿Cuánto le damos gloria al Rey Eterno? No hay algo más terrible que vivir en la vida cristiana sin tener la seguridad de la salvación, sin tener la seguridad de la vida eterna. No hay algo tan espantoso, como decía el predicador Jonathan Edwards, aquel gran escocés, decía: no hay algo más tortuoso y tormentoso para el hombre sentado en una silla de una iglesia y sabiendo que su alma va derechito al mismo infierno. No hay algo tan trágico como eso, que se pierda el pecador que está en el mundo. Doloroso, pero que se pierda alguien en una iglesia, en un culto, teniendo la oportunidad. Será el tormento, como dice Isaías,
gusano que nunca muere, será el tormento eterno en el infierno. Saber que tuvo una Biblia en sus manos, saber que estuvo en una iglesia, saber que estuvo allí escuchando la palabra y su alma se condenó en las llamas eternas del infierno. Será el peor tormento que atormentará a aquel individuo, hombre o mujer, en las llamas eternas donde no habrá descanso nunca. Jamás. Amigo y hermano, escucha la voz de Dios en esta mañana, que te dice el Señor que el pecado trae consecuencias y que Dios no quiere que te pierdas. Él abre sus brazos de misericordia para que corras a Él en un acto de arrepentimiento. Salmo 51:5 dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esto es lo que llamamos el gen del pecado en toda la raza humana. Este es el gen del pecado. El hombre es pecador, escuche bien, porque nace en pecado. Nace en pecado. Desde Adán, todos los seres humanos nacemos en pecado. Todos somos pecadores. Cualquier ser humano que ha sido engendrado de carne y sangre tiene el gen del pecado. El único que nació sin pecado fue el Señor Jesucristo. Por eso a Cristo lo engendró no José, sino lo engendró el Espíritu Santo y lo puso en el vientre, en la matriz, en el órgano, en todo aquel sistema de la Virgen María. Y Jesús no tuvo contacto con la sangre de ella, sino que fue, como dice el arcángel, vendrá sobre ti el Espíritu Santo de Dios y quedarás embarazada. El Espíritu Santo puso a Jesús y lo gestó. Jesús no recibió sangre biológica de María, no recibió nada de ella, porque Él es perfecto y sin mancha y sin pecado. Era la única sangre sin pecado y era el único ser que nació no muerto, no nació en pecado, sino que nació con la vida. Y por cuanto Él era la vida y es la vida, por eso Él dice: el que cree en mí tendrá vida y vida en abundancia. Y por cuanto Él era la vida, Él, solo Él, podía ofrecerse como un sacrificio vivo, dice Hebreos, vivo, y su sangre sin contaminación y sin pecado era la única que podía hacer remisión de toda culpa, ya no del pueblo de Israel, sino remisión, o sea, expiación, limpieza por los pecados de toda la humanidad. Solo Cristo Jesús pudo traer el perdón a todas las personas. Todos los seres humanos nacemos en pecado. Todos. De ahí que alguien diga que una persona se salva porque es buena gente, está muy equivocado. Que alguien diga que se salvó porque era muy dadivoso y de muchas obras, nadie se salva ni va al cielo por ser buena gente o por ser callado o por ser generoso. Nadie se salva, porque aunque seamos aparentemente buenos, nacimos en pecado y el pecado nos separa de Dios. Por eso necesitamos todos un Salvador. Alabanzas al Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo aquí el salmista. He sido formado en maldad y en pecado. Me tuvo mi madre, me concibió mi madre. En ese orden es que todos los seres humanos nacemos en pecado. La inclinación de un niño en el pecado. De la India, entonces, adoran las vacas, adoran las ratas, adoran los ratones, y entonces se toman la leche de los ratones. El pecado de ellos consiste en la adoración a las criaturas. Como no adoran al Dios verdadero, adoran a las criaturas, se toman la leche contaminada, y las ratas producen enfermedades destructivas en la formación de los niños. No, es el pecado de la adoración de ellos que hace que se desencadene ese tipo de malformaciones. Es el pecado que está en los seres humanos que se inclina y pervierte la sexualidad de hombres o mujeres. Pero Dios crea hombres y Dios crea mujeres. No hay otro género. Alabanzas al nombre de Cristo. Como puede nacer un niño con una inclinación
desviándose de su género o de su sexo, también puede nacer un hombre con una mentalidad perversa, una mujer con una mentalidad perversa. Y no es que Dios lo diseñe así, es que es el mismo gen del pecado que está en todos los seres humanos. Por eso todo mundo necesitamos a un Salvador, y ese es el Salvador Jesucristo. Amén. Nadie puede decir no necesito a Dios. Nadie. Todos necesitamos al Salvador. De hecho, una de las tesis de Martín Lutero, aquel fraile, un monje alemán, profesor del seminario bíblico, él leyendo la Biblia, asimismo se dio cuenta en el capítulo 8 de Romanos que era un pecador. Y dice Martín Lutero en su biografía, en su libro, Alabanzas a Dios, que él entendió que era un pecador, no por los pecados que practicaba, siendo un fraile, un monje, sino porque había nacido en pecado y necesitaba más que la adoración a un santo o a una virgen o a un divino niño, necesitaba al verdadero Salvador del mundo. Y eso fue lo que trajo la revolución en la Reforma. La Reforma se origina en aquellos hombres que entendieron que la salvación solo venía a través de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y que eran pecadores. Todos somos pecadores. Amén. Verso 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Cuánto damos gloria a Dios por eso? Dios ama la verdad en lo íntimo. ¿Sabe por qué David habla así? Porque David tuvo que desplegar toda una serie de engaños y de mentiras. David tuvo que armarse de toda una serie de mentiras. Por ejemplo, solo para poner un ejemplo, la carta que llevaba Urías Eteo era la carta de su muerte sin que él lo supiera. Urías Eteo fue el portador de la carta, cuya carta decía: el hombre que lleva esta carta, Urías Eteo. La carta iba dirigida al comandante de las fuerzas militares de Israel. Cuando esta carta llegue a ti, ten por cierto que cuando la batalla esté fuerte y peligrosa, pondrás a Urías Eteo al frente de la batalla, y tú ordenarás que todos los hombres se retiren y que él quede solo para que él muera. Eso decía la carta, sellada con el anillo del rey, y Urías la llevaba y no sabía que era la carta de su propia muerte. David tuvo que usar toda una serie de maldad, de engaño, de mentiras. Y él está diciendo aquí: tú amas la verdad en lo íntimo, Señor. Escúcheme, hermano, por favor, regáleme su atención. Hoy hay muchos pecados que se cometen, y a veces no son pecados tan escandalosos, porque a veces pensamos que los pecados graves son los pecados de inmoralidad sexual, de baile, de borrachera. Pero dentro de nosotros debe haber un respeto y temor por las cosas del Señor. Debe haber una posición de suma reverencia ante Dios. Hay mucha gente que está en las iglesias o que está en el camino del Señor, pero todavía practican la mentira. La mentira. Estoy hablándole a usted que está ahí conectado y a los que están aquí también. Usan la mentira. La mentira es parte de su vivencia. Pareciera que en su lenguaje no se hubiese operado la transformación. Y escúcheme bien que los pecados ante Dios todos son iguales. Porque Apocalipsis 21:8 dice que los mentirosos estarán en el lago de fuego. Y 1 Corintios 6:9 dice que los mentirosos no van al cielo tampoco. No se trata de que usted diga: pero yo no he cometido pecados graves. Pero si eres un mentiroso, una mentirosa, continuamente mientes, hay mentira en tus labios, hay engaño en tus labios. Y hay gente así que trata de ocultar una cosa, de tapar la otra, con engaño, con falsedad, con mentira. Y David está diciendo:
tú amas la verdad en lo íntimo, Señor. Como detesta cualquier pecado grotesco, vulgar, detesta a una persona mentirosa. Hermanos, si Dios te ha cambiado y si el Señor nos ha cambiado, la mentira no puede estar en nosotros. Hablar la verdad, dice Pablo a los Efesios, habla verdad cada cual con su prójimo. Despojaos del viejo hombre que está lisiado conforme a los vicios. Despojaos de la mentira, despojaos de la maldad. Hay personas que todavía se expresan con un vocabulario grotesco, vulgar, obsceno, con palabras que maldicen, palabras inmorales, palabras de doble sentido. Eso no debe estar en usted y en mí, porque ya la sangre de Cristo nos hizo nuevas criaturas. Pero también la verdad tiene que ver con nuestra conducta, con nuestra intimidad. Dios ama la verdad cuando usted procede con la verdad, cuando usted no tiene nada que ocultar, cuando usted no le tiene temor a nada, porque nada debe, porque su proceder es transparente. Y hay personas que obran con mala voluntad. Cuando un jefe llama a un empleado a rendir cuentas, quien nada debe, nada teme. Cuando la justicia llama a alguien a rendir un informe o a un descargo, el que nada debe, nada teme. Claro, con la justicia colombiana hay que tener cuidado, pero quien nada debe y es confrontado por su madre, por su esposo, por su marido, por su esposa, no debe tener temor. Cuando un marido habla con su esposa y ella no debe nada, no tiene por qué enojarse, no tiene por qué cuestionar. Cuando un marido le dice a su esposa, déjeme ver su teléfono celular, quiero saber quiénes son sus amigos, sus amigas. Una mujer cristiana no debe incomodarse y decir, es mi privacidad, es mi teléfono, no lo puedes tocar, son mis amigos. Quien nada debe, no tiene nada que esconder. Y de hecho, entre nosotros los cristianos no existe tal cosa de que no toques mi privacidad, porque en Cristo somos una sola carne. Tu teléfono celular, hermana, debe estar disponible en las manos de tu esposo en cualquier instante, porque él es tu esposo. Y tu teléfono, hermano, esposo, debe estar disponible en las manos de tu mujer en cualquier instante, porque el marido que nada debe, nada teme. Usted no puede estar escondiendo el teléfono, cambiándole contraseña, evadiendo, porque no lo puede ver tu esposa, no lo pueden ver tus hijos, en qué páginas entras, en qué conversaciones andas, en qué cosas has ido o no ido. El que vive una vida íntegra, en verdad, no debe, no tiene por qué esconder, no tiene temor, porque es una persona abierta, es una persona transparente, no tiene nada que temer. Alguien le pide cuenta a su jefe en una institución, ahí están los libros, ahí está el negocio. Alguien le dice, hagamos un balance, claro que sí, vamos a hacer las cuentas. Las cuentas deben salir claras, como dicen, chocolate espeso y cuentas claras. Pero cuando hay maldad y hay engaño y mentira, las personas hacen uso de un mundo de triquiñuelas y de estrategias para evitar llegar a aquella confrontación. Dios ama la verdad, Dios se agrada de la verdad. No tenemos por qué esconderle nada a nadie, porque aunque lo escondiéramos, se lo escondiéramos a alguien, Dios sabe en qué cosas estamos usted y yo metidos. Cuando un joven, un hijo o una hija, y su papá le dice, déjeme ver su computador, su teléfono, y los muchachos se desesperan, se asustan, se llenan de miedo. No, papá, no, mamá, no. En un hijo, en una hija que es transparente, que es íntegra, que anda en la verdad, no tiene por qué temer que su papá o su mamá revisen periódicamente su teléfono y su computador o su tablet. No hay nada que ocultar, no hay nada que temer, porque no hay nada que ocultar. Amén. Pero esos hijos, jovencitos, adolescentes,
que su papá no puede tocar el teléfono. Escúcheme bien, papá, que su mamá no puede tocar el teléfono. Yo quiero decirle algo, mamá y papá. Suena duro y tal vez los chicos van a decir, uy, no, el pastor Eduardo es muy extremista. La única forma de usted aplicar lo que se dice en norma, inspección, vigilancia y control, es hacer uso de esa libertad y poder y autoridad que Dios le ha conferido como padre de esos hijos. Y mientras sus hijos vivan bajo su techo, sus hijos, bajo su techo, ellos le deben a usted respeto y obediencia. Y usted no puede permitir que un hijo en su casa, con su teléfono o su computador, esté entrando a páginas de satanismo, de cosas perversas, de pornografía, de cosas sucias, cuando usted ora y ayuna para que Dios bendiga su casa y trabaja, y luego sus hijos trayendo los demonios a la casa, trayendo páginas perversas, corrompidas, de hombres y mujeres perversos, hasta páginas de cosas sucias. Mientras usted ora y ayuna, sus hijas o sus hijos están en su cuarto mirando cuanta porquería y suciedad en páginas perversas. Eso no se puede permitir en una casa. Y si ellos quieren lanzarse a ese mundo, entonces que paguen un arriendo y que trabajen y que hagan lo que se les venga a la cabeza si no quieren obedecer a papá y a mamá. Pero mientras usted tenga autoridad y en ese techo, usted es la autoridad de la casa. Y uno como padre debe tener control y vigilancia en qué cosas andan los hijos. No me venga usted, mamá y papá, que dice, es la privacidad de ellos, pastor Eduardo, hay que respetarla. Claro que hay que respetar la privacidad, claro, pero es mi casa y también mi casa se debe respetar. Claro que respetamos la privacidad de ellos, claro que sí, pero no voy a tolerar que un hijo, un adolescente, un muchachito comience a hacer lo que se le venga a la cabeza con las tecnologías, con las redes y con los aparatos electrónicos. ¿No ve que yo pago la renta, yo pago la factura, yo compré el aparato, yo soy el padre de la casa, yo trabajo y oro para que Dios me provea, y ellos no pueden ponerse de ruana la vida espiritual de la casa? ¿Ven? A menos que ellos tengan su propia casa, su propio apartamento y ganen su propio sueldo y se compren lo que quieran y hagan lo que se les venga a la cabeza, ahí sí, yo ya no me puedo meter en la vida de ellos. Pero eso de que los hijos le pongan contraseña a los teléfonos y que el papá no la puede revisar, discúlpeme mamá y papá, pero si usted es de los que hace eso, lo tengo que exhortar en esta mañana. A usted le falta autoridad y le faltan pantalones, hermano. Y a usted, hermana, le faltan naguas. Usted tiene que tener autoridad sobre eso. Porque ¿sabe cuál fue el pecado de Acán? El pecado de Acán fue que llevó el anatema a su propia casa. ¿Qué fue el anatema? Llevó los lingotes de oro y los vestidos babilónicos, los llevó a su propia casa y los enterró, y eso trajo la maldición al pueblo de Israel. Y cuando usted no vigila a un hijo, una hija puede abrirle las puertas de los demonios y el diablo a su propia casa. Y usted dirá, ¿por qué las cosas no se dan en mi casa? ¿Por qué Dios no nos visita? ¿Por qué me da sueño cuando oro? ¿Por qué la vida económica no prospera? ¿Por qué tenemos tantos problemas en el hogar? No, por nada va a ser. Porque usted no tiene vigilancia y control sobre qué cosas, qué contenidos está mirando allá en sus hijos o en sus hijas. Yo sé que muchos jóvenes tal vez no se van a alegrar por eso, pero es que esas son las reglas y sobre eso no hay negocio, no hay nada que negociar. Verso 7, mire lo que dice, purifícame, aquí en el verso 6, dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Cuando usted y yo estamos en secreto con Dios, a solas con Dios, en ayuno y oración, allí es cuando Dios nos suministra su ciencia y su sabiduría. Por eso es sumamente importante orar y ayunar y buscar a Dios a solas, en momento de intimidad, porque cuando usted se mete en la presencia de Dios a solas, en oración y ayuno, en búsqueda, en estudio de la palabra, allí Dios viene sobre su vida para darle sabiduría y entendimiento. En lo secreto me has hecho entender sabiduría. Verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Qué bonita oración. Purifícame con hisopo y seré limpio. Aleluya. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Sabe cómo se llama esta figura? La figura que él como pastor practicó en las ovejitas. El hisopo es un elemento
Es un instrumento donde se lava, se purifica la oveja. El hisopo es una especie de palo, como una especie de cepillo, de un trapo rústico. Entonces, cuando la oveja, por alguna razón, cruzaba algún humedal o algún pantano o alguna laguna, la oveja se ensuciaba la lana, porque el pelo de la oveja es bien grueso, entonces quedaba toda sucia. Así que el pastor la llevaba a aguas limpias y comenzaba a lavarla con el hisopo. Y hay ovejas que salían amarillas, negras del pantano. Y así que el pastor decía, esta no puede seguir así, porque entonces toda esa mugre se le va a convertir en hongos y en gusanos. Así que el pastor la lavaba y la limpiaba con hisopo, luego la jugaba hasta que otra vez la oveja, que era blanca pero que se había manchado de pantano, de lodo, que era negra, después del hisopo y después del lavado, quedaba limpia, blanquita otra vez. David practicó eso con sus ovejas, porque él fue pastor. Él está diciendo, Señor, el adulterio que he cometido, la muerte de Urías Eteo, el homicidio que yo cometí, el engaño y la mentira, me han llevado al pantano del mugre, de la suciedad. Me siento sucio, me siento contaminado, me siento manchado. Límpiame, purifícame con hisopo. ¿Cuántos dan gloria a Cristo? Lávame, Señor, de mi maldad, y entonces tú me purificarás como yo lavaba aquellas ovejas y salían limpias y blancas. Me siento sucio, me siento manchado. El pecado arrastra mi vida, pero límpiame con tu maravilloso amor y tu sangre, y yo seré blanco y limpio como la nieve. ¡Aleluya! Qué lindo cuando nosotros reconocemos que necesitamos que Dios nos limpie. Amén, hermano. Cuando usted reconoce que está manchado, manchada, que se ha empantanado, que está llena de lodo, que hay olor estupefacto, olor inmundo en su vida, porque sepa que el pecado acusa la conciencia, y el pecado es una carga que no se puede llevar sobre los hombros. Pesa más la carga del pecado que cualquier fuerza humana. Y cuando usted reconoce que está sucio, que está mal, ahí está la misericordia del Señor. Cuando le hemos fallado a Dios por alguna razón, Dios nos limpia y nos lava con su sangre. Amén, amén. Cuando por alguna razón nos hemos equivocado, nos hemos resbalado, nos hemos desviado, qué bueno que tú puedas levantar tu voz y decirle, Señor, límpiame y lávame, borra mis pecados. Dios puede limpiar tu corazón, jovencito, señorita, papá, mamá. Dios puede limpiar tu mente, tu conciencia, tu vida. Dios puede limpiar tus ojos, tus oídos. ¿Qué oyen tus oídos? ¿Qué tipo de música escuchas? Dios puede limpiar tus oídos. ¿Qué ven tus ojos? Dios puede limpiar tus ojos. ¿Qué hay en tu mente? ¿Cuáles son tus pensamientos? Dios puede limpiarte en esta mañana tus pensamientos. ¿Cuáles son tus fantasías, tus sueños? Dios puede limpiarlos en esta preciosa mañana. ¿Cuál cuerpo manchado y sucio se siente usted en este día por algún pecado que haya cometido? Dios puede limpiarte y quiere limpiarte en este día. No importa nuestro pecado, nuestra suciedad, nuestra inmundicia, hay suficiente en el río carmesí, como dice el himno. Suficiente hay en la fuente de vida eterna, porque Dios quiere que tú seas libre y tengas paz en tu corazón. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Qué bonito. Este salmo me apasiona, me gusta. Entre muchos salmos que me atraen, este es un salmo exquisito y me gusta leerlo, hermanos, cuando estoy orando, cuando entiendo que necesito eso que David necesitaba. Mire cómo dice David: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Sabe qué oía David por causa de su pecado? Solo oía voces de tristeza, las voces de la culpa, las voces del dolor, las voces del juicio y del señalamiento.
Esas eran las voces que oía David. Y le está diciendo: Señor, hazme oír gozo y alegría. Ya no quiero escuchar la voz de mi conciencia que me señala cuál juez martilla sobre mi pecado. Oh Dios, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Los huesos, cualquier término en el hebreo que se refiere a los huesos, está hablando de enfermedad. Proverbios habla de los huesos, el Antiguo Testamento, y habla de la enfermedad. David se enfermó. El pecado trae enfermedad. No solamente enfermedad espiritual, enfermedad física el pecado. David estaba enfermo. Sus huesos, el dolor de sus huesos, el dolor de la conciencia, el tormento de sus pensamientos, las voces de los demonios. Porque sepa que cuando alguien le ha fallado a Dios, inmediatamente llega Satanás y los demonios a acusarte, a decirte: eres un condenado, eres un don nadie. Vienen las voces del diablo a decirte: no eres redimido, tu nombre ha sido borrado del libro de la vida, te vas a condenar, tú no puedes superar ese pecado, eres un enfermo, eres un adicto, eres un débil, eres una buena para nada, eres una fracasada. Cuando a alguien le falla a Dios, vienen las voces del infierno, de los demonios, las voces del diablo para acusarte, para decirte: Dios no te ama, no vale la pena seguir. Te das cuenta que no eres capaz de cambiar. ¿Cuánto llevas en la iglesia y no has podido dejar tu pecado? El Señor reprenda al diablo en esta mañana. Amén. Esas son las voces negativas que llegan a nuestros oídos, las voces de acusación, las voces del dolor, las voces que oía David. Y por eso le dice al Señor: hazme oír. Yo ya no quiero oír esa culpa. Hazme oír gozo y alegría. ¿Cuánto dan gloria al Señor? ¿Dónde estaba el gozo y la alegría? ¿Dónde? ¿Dónde estaba el gozo y la alegría? En la casa del Señor. En la casa del Señor. El día viernes en la tarde comenzaban los preparativos para el Sabbat. Y a primera hora comenzaban todos los levitas a cantar. ¿Qué cantaban? El cántico de María, el cántico de Moisés. Cantaban estos salmos, cantaban los cánticos, cantaban y alababan, exaltaban. Y lo que él está diciendo es: mi pecado, mi condición no me deja oír las alabanzas, el cántico del pueblo de Dios. Mis oídos están inclinados a la tortura. Yo quiero oír gozo y alegría. Yo quiero escuchar los ángeles. Yo quiero oír la voz de Dios. Yo quiero oír que el Espíritu Santo está sobre mi vida y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Cuánta tragedia puede traer el pecado? ¿Cuánta destrucción puede ocasionar el pecado? ¿Cuánta tristeza puede traer el pecado en una vida? ¿Cuántas personas viven amargadas y tristes por el pecado que llevan, por la culpa de su pecado? ¿Cuántos hijos viven amargados y resentidos por el pecado que hay dentro de ellos? ¿Cuántos ministros del Evangelio viven resentidos con Dios y con la organización o con sus compañeros de ministerio por el pecado que hay dentro de ellos? ¿Cuántas familias y hogares, cuántos creyentes? El pecado no es algo de lo que una persona pueda salir bien librada. El pecado te arrincona. Por eso en este salmo David experimentó el dolor y la tristeza, la falta de la alegría y el gozo, y la enfermedad que produce el pecado en la vida de una persona. Hoy es un día de sanidad para tu vida. Hoy es un día de júbilo y de gozo. Hoy es un día de victoria. Hoy es el día del Señor. Hoy es un día para reconciliarnos con Dios. Hoy es un día para estar a cuentas con el Todopoderoso. No es un día para estar enfermo. No es un día para oír a los demonios. Hoy es un día para que escuches la voz del Señor en esta mañana. Y en esta hora Dios está hablando a tu corazón y te está diciendo que de Él proviene todo gozo. Alguien diga amén. Que de Él proviene la alegría. Que el gozo, la felicidad y la alegría que tú necesitas solo viene de parte del Señor Jesucristo. Él te puede devolver el gozo que has perdido, la alegría. Él puede restaurarte, porque Él es el dador de toda bendición y de toda felicidad. Verso 10.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí lo que hay es una oración de total limpieza. El corazón, el espíritu renovado, una vida que ha caído, que está postrada, necesita realmente encontrarse con el Señor. Usted puede alabarlo allá en su casa, levantar sus manos, darle gloria al Rey eterno. Amén. Está diciendo David: Dios, limpia mi corazón, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. No hay cosa más desagradable que sentirse vacío por dentro. Yo no sé cómo alguien puede vivir sin la presencia de Dios allá adentro. Esta mañana, mientras cantaban los cánticos, ese cántico de adoración, ¿quién como Él? Me quebrantó el cántico, la presencia del Señor. Y le decía: Señor, que nunca me falte tu presencia. Que nunca me falte tu presencia. Hermano, la presencia de Dios es algo extraordinario en la vida de nosotros. ¿De qué sirve estar en el camino de Dios, pero no tener su presencia dentro? Es un estuche vacío, sin ningún valor. Lo que nos hace distintos y lo que nos hace cantar y adorar y llorar es la presencia de Dios dentro de nosotros. Lo que nos hace decir aleluya, gloria a Dios, leer la Biblia, venir a un culto, a postrarnos y adorarnos, es cuando su presencia está en nosotros como un río de agua viva. Esa presencia es la que hay que cuidar. Esa presencia es la que hay que conservar. Alguien puede decir amén en este día. Esa presencia es la que hay que vigilar, que realmente Dios esté dentro de nosotros, que usted pueda llorar, que usted se pueda quebrantar, que mientras está escuchando la palabra, usted pueda sentir que esa palabra es para usted, que Dios le está hablando, que mientras está cantando, usted pueda levantar su espíritu y adorar a Dios, que cuando usted se postra a orar, pueda sentir que Dios le ministra y que usted puede llorar y alabar. Es la presencia de Dios lo que nos hace que podamos tener la vida, la esencia. Cuando esa presencia se va, cuando el pecado viene a los corazones, cuando la vida de una persona se arrastra en el pecado, la presencia de Dios desaparece, desvanece, se va. Y por eso es que hay mucha gente que no les interesa los cultos. Hay mucha gente que usted le dice: sentémonos a ver el culto del pastor tal. No tengo tiempo, estoy cansado, estoy en otras cosas. Alabado sea Dios. Amén. Hay gente que no le interesa la oración. Hay gente que usted le dice: vamos a orar, y no quiero orar, no siento orar. Hay gente que usted le dice: vamos a ayunar. No quiero ayunar, no siento ayunar. Vamos a estudiar la Biblia. No quiero estudiar la Biblia, no siento estudiar la Biblia. ¿Por qué ese desánimo? ¿Por qué esa tendencia de un no rotundo a las cosas espirituales? Porque ya no hay vida de Dios dentro de ellos. Ya no está la presencia de Dios dentro de ellos. Porque el que tiene la presencia de Dios puede sentir el gozo de Dios dentro de su vida. Quien tiene su presencia puede sentir el gozo de Dios. Alabanzas al nombre de Cristo Jesús. No quites de mí tu Santo Espíritu y vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Dios puede quitar el Espíritu Santo de una persona? Claro que sí. Claro que sí. La misma presencia de Dios que te da vida y que te da gozo, un día puede ya no estar en tu corazón. La misma presencia de Dios que te hace sentarte en una silla para oír una predicación como estas, esa misma presencia se puede ir de ti. Así como pasó con Sansón, así como pasó con el pueblo de Israel cuando nació el nieto del sacerdote Elí. Y la madre, antes de morir, preguntaba que cómo estaba el niño. La nuera del sacerdote Elí, una de las esposas de sus hijos, y cuando nació aquel niño, ¿sabe cómo le llamaron? Icabod. Icabod le llamaron. ¿Sabe qué significa Icabod?
la gloria de Jehová se ha ido. La gloria de Jehová se ha ido. Se la llevaron los filisteos. ¿Qué se llevaron? El arca del pacto. Y Cabó, así llamaron a este niño. Naciste sin gloria, la gloria se ha ido. Hay gente que está sin la presencia del Señor. Hay gente que ya no está el arca de Dios en su vida. Dios se puede ir de una iglesia, claro que se puede ir. Dios se puede ir de un ministerio, de un pastor, claro que se puede ir. Se puede ir Dios de un hogar, de una familia, se puede ir. No habita Dios con el pecado de las personas. Por eso Pablo a los Corintios dice: no os unáis con una ramera, porque cualquiera que se une sexualmente con una ramera, un cuerpo es con ella. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios? Y el Espíritu de Dios os cela con celo santo de Dios. Así que no podéis vivir con un espíritu inmundo y a la vez vivir con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios hace morada en tu cuerpo. Por lo tanto, el Espíritu de Dios no permite que en tu cuerpo haya inmoralidad, haya fornicación, haya adulterio. El Espíritu Santo es santo y Él habita en cuerpos limpios. Por eso cuando entra el Espíritu de Dios a tu vida, Él saca fuera todo pecado. Y saca fuera el pecado, la mentira, la maldad. Saca el adulterio, saca la fornicación, saca el chisme, saca el alcohol, saca la vanidad, saca el orgullo. El Espíritu Santo saca fuera todo lo que hay en nosotros. Amén. Y el Espíritu Santo dice: ahora en este cuerpo vivo yo, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y aquí ya no hay lugar para el pecado, ni para el diablo, ni para los demonios. Por eso es que el creyente tiene una vida nueva. No pretenda usted que el Espíritu Santo viva en usted y usted pecando y revolcándose, haciendo cual persona que no conoce a Dios. Sepa que el Espíritu Santo abandona sus cuerpos. El Espíritu de Dios no puede habitar allí. Necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas pedirle perdón al Señor y decirle, como dijo David: vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Qué se le fue a David? El gozo de la salvación. El dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, ya no sentía el gozo de Dios, la presencia del Señor. Y ya no la sentía porque Dios ya no estaba en él. Sí, hermano, es verdad. Hay templos evangélicos donde ya no está la presencia del Señor. Es verdad. Hay templos evangélicos donde ya no está la presencia del Señor. Lo que hay es un andamiaje, mundo de personas allí, muchas personas, como en una reunión social, pero allí no está la presencia de Dios. No hay temor, no hay reverencia, no hay respeto, no hay santidad. Son templos, pero se les puede llamar Icabó, sin gloria. La gloria se ha ido. Y hay pastores que una vez tuvieron la gracia y el don de Dios, pero su pecado, su descuido, su tibieza ha hecho que Dios ya no esté en ellos. Y puede que prediquen, pueden que tengan allí una congregación, pero hay gente que está allí y por dentro ya no los gobierna Dios. Permítame poner este ejemplo. Saúl gobernó a Israel 40 años. 40 años fue rey Saúl sobre Israel. Pero a los 2 años de su reinado, Dios lo cortó. Y Dios se apartó de Saúl. Se apartó Dios de Saúl y entró sobre Saúl un espíritu, un demonio de celos, demonio de intriga, demonio de envidia. Y todo lo que David hacía, le daban celos a Saúl. E intentó matarlo como 6 veces. Una vez le dijo: ve y toca el arca para mí, el arpa. Y mientras David tocaba el arpa para Saúl, Saúl tomó una lanza y quiso matar a su mismo escudero, a su mismo asistente, porque le daba envidia de David. 2 años no más estuvo Dios en la vida de Saúl, pero Saúl estuvo 40 años en el reinado, es decir, que duró 38 años sin la presencia del Señor. 38 años en el trono con la corona, pero Dios ya no estaba en él. Dios estaba en David, porque Samuel ungió a David con el cuerno. Amén. Lo ungió con el aceite, lo ungió, y Dios estaba en David, ya no estaba en Saúl.
Así hay ministerios y pastores que están allí, están en sus iglesias, puede que prediquen, pero ya Dios no está con ellos, porque su mensaje es un mensaje mundano, liviano. Ya no predican el evangelio puro y santo. Ya los intereses de ellos no son las almas perdidas. Hay otros intereses egoístas, materialistas y económicos. Y así como lo he mencionado, hay creyentes que una vez estuvieron llenos de la presencia del Señor, músicos, colaboradores, pero hoy están vacíos. Ya no hay presencia de Dios en sus vidas. Ya no sienten la gloria del Señor. Y esta palabra es para usted esta mañana, para todos nosotros en esta mañana. Yo le decía esta madrugada al Señor mientras estudiaba este tema: Dios mío, perdónanos, porque a veces nos preocupamos por tantas cosas materiales, pero no nos preocupamos de que tu presencia esté en nuestras vidas. Y a veces estamos tan preocupados por el teléfono, por el computador, por la comida, por la ropa, por los hijos, por el estudio, pero no nos preguntamos: ¿realmente la presencia de Dios está en mi vida? ¿Puedo sentir a Dios? ¿Puedo orar? ¿Puedo cantar? ¿Puedo llorar? ¿Me quebranto? ¿Puedo hablar en otras lenguas? ¿Realmente el Espíritu de Dios está en mí? ¿O estoy vacío? ¿O estoy muerto? ¿O estoy seco? ¿Realmente Dios está en tu corazón? Puede que tu casa esté llena de un televisor grande, una nevera, unos muebles, un comedor, es un piso extravagante, tal vez una casa lujosa, pero si no está la presencia de Dios, si no está el Espíritu Santo de Dios, no importa los lujos y lo material, tu casa está vacía. Allí no está la presencia de Dios, por lo tanto no habrá gozo, no habrá felicidad. Hay que revisar que Dios esté en nuestras casas, en nuestra familia. Hoy es un buen día para que usted se reconcilie con el Señor. Hoy es un buen día para pedirle perdón a Dios. Levanta tus manos y dile: oh Dios, yo soy esa persona necesitada. Yo soy cual David. En este momento te necesito. Puedes orar con nosotros. Oh, cierra tus ojos, hermana, hermano, pastor, líder, joven, señorita, músico. Dile en este día: Dios, te necesito. Aleluya. Oh, necesito tu presencia, tu poder. Necesito tu paz, tu gozo. Necesito tu misericordia, tu justicia. Su gloria llena el universo. Levanta tus manos. Y su mirada es como el fuego que nace del mar. Su voz es como dulce viento. Levanta tu corazón y adora. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Su gloria llena el universo. Y su mirada es como el fuego que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Levanta tus manos, ¿dónde estás? Levanta tus manos. Dile: Señor, yo necesito tu presencia. Oh, yo necesito volver a sentir eso que sentía cuando oraba, eso que sentía cuando me arrodillaba. Dígale en esta hora: yo necesito sentir tu Espíritu Santo. Yo necesito sentir que tú me tocas. Dile: Señor, bautízame. Bautízame con tu Espíritu Santo. Dile: yo quiero hablar en otras lenguas. Yo quiero tener la experiencia del Espíritu de Dios en mi vida. Aleluya. Aleluya. Oh Dios. Levanta tu corazón, adora. Adora. Adorémosle un instante. Inclina tu corazón, cierra tus ojos. Aleluya. Sí. Grande es tu amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz.
corazón la necesidad de invitar. Allá hay personas conectadas. Yo quiero invitarte para que ores. Ores conmigo un momento. Cierra tus ojos y dile: Señor, perdona mis pecados, borra mis maldades, mis rebeliones. Habla con Dios. Tú que estás allí, sabes que le has fallado a Dios en algo. Sabes que hay algo en tu corazón que no está bien. Oh, aleluya. Ora en esta hora. Ora en esta hora. Dile: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, perdóname. Perdóname, oh Dios. Ora como oró David en el Salmo 51. Límpiame con hisopo, lávame y seré limpio. Haz una oración con todo tu corazón allí donde estás. Pídele perdón a Dios. Jovencito, jovencita, padre, madre, esposo, esposa, amigo, dile: Dios mío, perdóname. Siento que el pecado me arrastra al abismo. Siento que no puedo más con esta carga. Siento que no puedo ser libre. Límpiame, Señor, lávame, borra mis pecados. Habla con Dios. Clama a Dios en este día. Oh, hay suficiente para ti. Hay suficiente de Dios para tu perdón.